Podríamos definir la dirección de proyectos como la aplicación del conocimiento, de las habilidades y de las técnicas para ejecutar los proyectos de una forma efectiva y eficiente. Se trata de una competencia estratégica para las organizaciones. En este ámbito existen una serie de normativas, cuerpos de conocimiento, estándares que tipifican la ejecución de la dirección de proyectos. Hoy vamos a acercarnos a ellos. Además, vamos a conocer más acerca de las principales asociaciones y organismos de dirección de proyectos y los diferentes modelos existentes para su implementación. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Sebastián, que es catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña un invitado especial, que es José Ignacio Muñoz Hernández, profesor de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, José Ignacio. Un placer estar con vosotros aquí. Como decíamos al principio, hoy vamos a hablar de normativa y cuerpos de conocimiento en dirección de proyectos. Profesor Sebastián, ¿cómo introducimos el título de este programa? ¿Cómo justificamos precisamente este tema? La verdad es que el título parece un poco forzado y hay que explicar también qué es cuerpo de conocimiento. Quizás normativa sea algo más común en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito docente. Por normativa en general se hace referencia a normas, todos conocemos la normativa internacional ISO, la normativa nacional UNE, hecha por AENOR, pero cuerpos de conocimiento tiene una ambigüedad, dicho así, en general. Si nos referimos a un campo concreto como dirección de proyectos, empieza a tomar cuerpo y es un conjunto de estándares, un conjunto de paradigmas que entidades privadas, asociaciones de profesionales han ido desarrollando para tipificar, valorar la profesión y la aplicación, la ejecución de la dirección de proyectos. La dirección de proyectos, yo creo que se define por sí misma, todo el mundo puede saber lo que quiere decir. Quizá yo quería hacer una pequeña matización. Matización es la palabra proyectos. Estamos dos profesores de escuelas de ingenieros industriales. Nuestra principal misión es dar esas asignaturas finales en los planes de estudios de las antiguas ingenierías técnicas y actualmente grados y másteres, en las cuales preparan al estudiante para el ejercicio de la profesión y también sirven para hacer una cierta síntesis de sus conocimientos y prepararlos para una actividad determinada bastante tipificada en el mundo profesional. Sin embargo, debo decir desde este primer momento que, pese a que lo anterior es cierto y queremos dirigir este programa a ese tipo de alumnos, para ese tipo de personas, cabe también una visión un poquito más amplia, dado que proyectos hay de muchos tipos en todos los campos de la actividad humana y consustancial incluso con la propia actividad humana. Por lo tanto, sin perder el marco general de la normativa, sin perder el nuevo enfoque que le queremos dar y queremos explicar sobre los cuerpos de conocimiento y sin querer perder el concepto clásico de una escuela de ingeniería de la dirección de proyectos, también queremos transmitir una visión más amplia en todos estos temas que acabo de citar. Si le parece, vamos a entrar ahora en el ámbito de las asociaciones y organismos internacionales y nacionales de normalización. ¿Cuál sería el estado actual de la normativa sobre dirección de proyectos? Como citaba antes, ISO es el referente internacional para todo tipo de normas y UNE, o sea, AENOR, la organización AENOR a través de la dirección de normas UNE en nuestro país. AENOR realmente no inventó las normas UNE, se venían haciendo desde los años 50 o 60 a través de un organismo público que pertenecía al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, que se llamaba IRANOR, y luego, fruto ya del nuevo marco europeo, del nuevo marco mundial y de las nuevas economías de escala tendentes a la globalización, se vio que para ponernos en consonancia con otros países
europeos y mundiales, convenía que fuera una organización privada sin ánimo de lucro la que fuera el soporte, tuviera el encargo ministerial por parte del gobierno de mantener, elaborar y vigilar y controlar las normas nacionales, las normas SUNE que ya existían. AENOR se estructura en comisiones técnicas de normalización se llama. Hay una de ellas, la 157, que es la Comisión Técnica de Normalización sobre Proyectos. Esta comisión tiene su sede, su secretaría en las asociaciones de ingenieros industriales de Cataluña y tiene elaboradas al día de hoy 10 normas. 10 normas, lo cual no quiere decir que no esté trabajando en otros proyectos o en otras revisiones. El cuerpo general que ha desarrollado AENOR en el mundo de la normalización es lo que podríamos llamar el concepto normalizador clásico. Incluso normas que ha desarrollado son normas autóctonas, es decir, normas que no son transposición de normas internacionales o europeas, sino elaboradas por expertos de la propia comisión. ¿Por qué? Porque se veía que frente a otros campos de la actividad económica, de la actividad ingenieril, de la actividad humana, había ya un determinado nivel de normalización, había bastante desajuste en el campo específico de los proyectos. Por tanto, pues hicieron una norma, la 157.001 de 2002, que son criterios generales para la elaboración de proyectos. Parece que se puede empezar la casa por los cimientos. Luego hay otras normas que son más colaterales, pero muy importantes desde el punto de vista proyectual, como criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental, que es la 157.921 de 2006. Y como venía diciendo, estaban desarrollando una actividad normativa bastante convencional, tanto en AENOR como en el campo general de la normalización. No obstante, más recientemente, ya en 2013, trabajaron con una norma ISO, la 21.500, de 2013, y la tradujeron y la incorporaron al elenco normativo UNE, con el mismo número, la UNE ISO 21.500-2013, se llama Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos. Y aquí ya enlazamos con los cuerpos de conocimiento, porque esta norma emana precisamente de un cuerpo de conocimiento. Y aquí hay un punto de inflexión que creo que es un poco la esencia de este programa, de cómo viniendo desarrollando AENOR una normalización clásica, un cuerpo normativo bastante convencional, llega un momento en el que cambia y va a adaptar y adoptar lo que podríamos llamar un cuerpo de conocimiento como elemento de norma. Vamos a profundizar con el profesor Muñoz en esas asociaciones y organismos nacionales e internacionales de dirección de proyectos. ¿Cuáles son los principales cuerpos de conocimiento que surgen de esas asociaciones y organismos? En principio, hay que decir, antes de nada, que estamos hablando en cuanto a cuerpos de conocimiento, asociaciones que en muchos casos nacen del ámbito privado, salvo una que comentaremos ahora. En general son asociaciones de profesionales relacionados con la gestión de proyectos, no solamente con ámbitos ingenieriles, sino en cualquier otro tipo de proyectos que pues detectan la necesidad de intentar controlar mejor sus proyectos, controlar mejor sus plazos, sus costes, etcétera, etcétera. Basan todas estas metodologías en experiencias previas y a partir de ahí crean una doctrina, un cuerpo de conocimiento que acaban poniendo en negro sobre blanco en unos determinados documentos que acaban siendo la base para estas metodologías. Históricamente, y la más cercana geográficamente a nosotros, en 1965 se creó el IPMA, el International Project Management Association, como una especie de federación de las incipientes organizaciones nacionales que había en los distintos países, fundamentalmente del centro de Europa, en gestión de proyectos en aquella época. En 1969, en el otro lado del charco, en Estados Unidos, también con una motivación de origen profesional, pues se creó el PMI, el Project Management Institute, que aglutinó una serie de profesionales dedicados a la gestión de proyectos que acabaron creando esa asociación, ese instituto en este caso,
de ámbito privado, originalmente, que crea su cuerpo de conocimiento. Estoy empezando primero por las asociaciones, luego veremos cuáles son los cuerpos, el contenido que ellos han creado, las metodologías. Por acabar una triada, digamos, de los más importantes, también cabe destacar el PRINCE. PRINCE es un acrónimo de lo que en inglés sería proyectos en entornos controlados, que, bueno, al final la filosofía es la misma, ¿no? Intentar que el proyecto no se te vaya de plazo, de coste, que cumplas los objetivos y demás. Este PRINCE, que se creó en 1989, en base a unas directrices que había, sobre todo en proyectos informáticos dentro del gobierno británico. Este es el que decía antes, que quizás su origen no es tanto una motivación de profesionales, sino de organismos públicos, en este caso el gobierno británico, que se transformó en 1996 en el PRINCE2, que es lo que hoy por hoy, con algunas actualizaciones, está vigente. Cada uno de estos tres cuerpos de conocimiento, que situaríamos geográficamente el IPMA en Europa continental, el PMI en América y en otras partes del mundo, porque de los tres es el que tiene el carácter más internacional, y el PRINCE2, que es más británico y de la zona de la Commonwealth. Cada uno de ellos tiene su libro, su Biblia, su cuerpo de conocimiento. El IPMA creó en su momento la NCB, que es un baseline, es una base de conocimientos de gestión, que ya va por su versión 3.1, que es la actual. El PMI creó en su momento el Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos, que en estos momentos está en su versión quinta, en la quinta versión. Y el PRINCE2 tiene un cuerpo de conocimiento que se llama igual. En este caso no han cambiado el nombre, se llama PRINCE2, que es lo que se conoce. Ha tenido una actualización hace relativamente poco, en el 2009-2010, pero acaba siendo esa esencia, ¿no? En general, esos son, digamos, las tres organizaciones con sus tres cuerpos de conocimiento correspondientes que estarían hoy por hoy dominando la gestión de proyectos a nivel mundial. Y, profesor Sebastián, si tuviéramos que hablar del desarrollo histórico de todos estos cuerpos normativos y cuerpos de conocimiento. Bueno, básicamente está indicado en lo que ha dicho el profesor Muñoz. De alguna manera, el IPMA es la primera iniciativa del 65, luego viene PMI en el 69 y realmente en la actualidad la versión 3.1 en NCB, la quinta edición de 2013 del PMBOK, que la renovación de la cuarta, que era de 2008, y realmente las revisiones 2009 del PRINCE2 pues son lo que marca actualmente. Viendo una visión global, antes del 65 no había nada, y en el 2013 hay todo. O sea, estamos barriendo ese marco que en 40, 50 años se ha desarrollado toda esta metodología. Si nos damos cuenta que siempre se cita a la pirámide de Gizeh en todos los libros, en todos los manuales de todos los gurús de ingeniería de proyectos, era un proyecto en regla, nadie duda, hay proyectos anteriores, pero nadie duda que la construcción de una pirámide 4.000 años antes de nuestra era no era un proyecto singular y de envergadura y complejo. Pues tenemos que darnos cuenta que lo que hemos desarrollado en los últimos 50 años es una sistematización de conocimientos muy potente, mientras que los 5.000 y pico años anteriores pues predominaba, podemos decir de alguna manera, la artesanía. Esto es lógico porque estamos en un ámbito en el cual un proyecto complejo intervienen empresas de diversas nacionalidades, se utilizan componentes de diversos orígenes, hay que combinar no solamente aspectos técnicos, sino aspectos de seguridad, de medio ambiente, aspectos de recursos humanos, de recursos económicos, recursos financieros y claro, la complejidad actual de un proyecto no es solo la complejidad técnica intrínseca, sino hay una complejidad ya de entorno que es inherente a cualquier actividad. Profesor Muñoz, vamos a establecer una comparación entre los principales modelos existentes para enfocar y desempeñar la dirección de proyectos.
todos tienen una secuencia más o menos temporal lógica, inicio, planificación, ejecución, un seguimiento y control, un cierre, pero en general lo que tratan es de recalcar en cada uno de ellos que esa secuencia temporal lógica no es algo que empieza, termina, empieza la siguiente fase. De hecho, no les gusta en muchos de los casos llamarlas fases, porque es algo que los ingleses llaman el rolling wave, es decir, estamos continuamente dando vueltas, estamos planificando, estamos haciendo, estamos viendo que hay errores, estamos modificando, otra vez empezamos nuevas fases. Es una especie de microproyectos dentro del proyecto general, ¿no? En el que, se inician continuamente nuevas cosas, hay que controlarlas también de forma continua, se están cerrando y abriendo nuevas fases en un proyecto y tienen esa visión. En general, por entrar un poco más en detalle y dar algunos números, el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimiento del PMI, tiene 5 grupos de procesos, así es como lo llaman ellos, en lugar de fases, grupos de procesos, que son los que mencionaba antes: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. La NCB de IPMA es distinta. Si bien el PMBOK y el PRINCE, que hablaremos del PRINCE 2, son temas más técnicos y se centran más en una metodología de entregables, como más, no voy a decir profesional porque estaría quitándole valor a la NCB, que voy a contar ahora, pero es como más técnico, es, digamos, las herramientas técnicas que se utilizan para hacer una gestión desde el punto de vista aséptica del proyecto. En este caso, la NCB es un poco distinta porque la NCB de IPMA tiene esos elementos técnicos que serían, habría una correspondencia directa con los de PRINCE y con los de PMBOK, pero además tiene dos grandes grupos más de procesos, que son los elementos contextuales, que sitúan el proyecto y al director de proyecto dentro de su institución, dentro de su empresa, dentro de su entorno, dentro del tipo de, digamos, de organización en la que está realizando el proyecto, es decir, si es una empresa muy orientada a proyectos o si es una empresa que no hace proyectos, se dedica a hacer, pues, no sé, cualquier producto y puntualmente hace un proyecto para ampliar una nave o para hacer un nuevo plan de marketing dentro de un nuevo producto en la empresa, pero no es una empresa que se dedica a proyectos. Esa es la parte contextual que tiene en cuenta la NCB y además habla de comportamiento. Si bien PRINCE y PMBOK se centran en qué herramientas necesito yo para hacer una buena gestión de proyecto, la NCB además habla de qué comportamiento debe tener fundamentalmente el director de proyecto, que es el alma mater de cualquier proyecto, de cualquier gestión de un proyecto, en el sentido de, bueno, pues estaríamos hablando de temas como motivación, liderazgo, este tipo de cosas transversales muy típicas en los currículums y en másters de este estilo, ¿no? Digamos que la diferencia fundamental, por resumir, el PMBOK es muy técnico y se centra en los elementos técnicos de gestión de un proyecto. El PRINCE tiene también ese cariz, si acaso, y por los orígenes que tiene del gobierno, de ser algo gubernamental, se centra mucho en algo que es de bastante preocupación en estos momentos que estamos en crisis, ¿no? Que es que hay que hacer un estudio, lo que ellos llaman el business case, es decir, tiene que, además de llevar bien el proyecto, tiene que estar bien medido todo el tema de rentabilidad del propio proyecto. O sea, el director de proyecto tiene que ir un poco más allá, ¿no? Un poco más allá de hacerle la nave a quien se la ha pedido, sino que preocuparse de que en el propio desarrollo del proyecto haya un rendimiento económico. Y la NCB, por último, la NCB de IPMA, no es tan cronológico esos grupos de procesos que plantea, los plantea, no voy a decir de una forma desordenada, pero sí de una forma, digamos, más mezclada, y aporta cosas que no aportan las otras dos, que es esas competencias contextuales dentro de dónde está el proyecto y dónde está la organización, y de comportamiento. Y al hilo de esta descripción de los modelos, les quería preguntar a los dos, ¿con cuál de ellos se quedarían? Bueno, yo tengo claro que el profesor Muñoz se va a quedar con el NCB,
porque de alguna manera parece incluso más completo y parece que más humano o más integral. La verdad es que es normal, porque el profesor Muñoz es muy brillante y más joven que yo. Yo, que ya soy más mayor, yo me quedaría con el PMBOK, más que nada por el asentimiento universal. Es decir, parece ser que está más generalizado, el número de certificaciones es mayor, y de hecho el hecho de que la normativa internacional y nacional se haya decantado por ese modelo ya ya genera una asimetría difícilmente salvable. Los que hemos vivido la lucha entre el sistema beta y el VHS, al final nos damos cuenta que en un mundo tan competitivo como el que hay, aquello que consigue un mayor nivel de implantación consigue una mayor generalidad, y por eso yo personalmente me arrimaría a caballo ganador. La verdad es que no arriesgo nada, pero creo que no estoy ya para muchas batallas, sino más bien consolidar lo que realmente se ha ganado a lo largo de los últimos años, un grado de implantación importante. Profesor Muñoz, ¿le da la razón al profesor Sebastián? Bueno, le doy la razón en lo de joven, lo de brillante ya no lo tengo tan claro. Efectivamente, la NCB de IPMA es, desde el punto de vista del profesional, digamos, de los ámbitos que tiene en cuenta cuando certifica, tiene en cuenta todos esos aspectos también, ¿no? El PMI, estoy completamente de acuerdo que es el más extendido internacionalmente. De hecho, las normas como la que hablaba antes el profesor Sebastián, está basada en el propio PMBOK, en su 4ª edición en concreto. De hecho, si uno hace un análisis comparativo, acaba saliendo que hay una correspondencia bastante directa. Y desde el punto de vista de formación del profesional, sin tener en cuenta esas otras cosas que decíamos antes de la NCB, que digamos pueden ser virtudes de la propia metodología, el PMI y el PMBOK se centra muy mucho en la herramienta, es decir, le da al profesional un diccionario de terminología y de comportamiento que le hace muy versátil, hasta el punto de que, bueno, pues ese es el lenguaje con el que habla con otro director de proyecto que puede tener una formación técnica o no técnica distinta a la suya. Con lo cual, resumiendo, yo me quedaría con el PMI, con el PMBOK de PMI, si bien es cierto, y ahí te doy la razón, Ángel, la NCB tiene aspectos que complementan las otras dos y que, digamos, es algo a tener en cuenta. Un empate, diría. Profesor Sebastián, ¿qué alcance cree que tiene en la actualidad la aplicación de estos modelos de dirección de proyectos? Pues yo más bien me iría por la tangente y diría que un alcance creciente. O sea, en un alcance creciente. Y ya cualquier proyecto internacional, cualquier proyecto de cierta envergadura, pues ya necesita que los profesionales que participan en él hayan bebido de estos cuerpos de conocimiento, los conozcan y que sea casi el lenguaje común en esos proyectos. Digo, es un alcance creciente. Cualquier implantación de algo de este tipo pues no es inmediata, pero evidentemente en un entorno de 10-15 años ya yo creo que va a ser impensable cualquier proyecto en el cual no se enganche directamente a una de estas metodologías o cuerpos de conocimiento. Pueden salir algún nuevo cuerpo de conocimiento, puede haber incluso alguna síntesis de los actuales. Realmente no olvidemos que todos los temas de normalización siempre se juega con un consenso generalizado y con una lucha de poder soterrada, en todo. Hasta cuando estamos normalizando tornillos, se intenta buscar unas medidas que sean asumidas con una mayor generalidad y al mismo tiempo que aquella industria más potente no pierda su posición competitiva frente al resto del mundo. O sea, es curioso cómo en aras de una simplificación que se consiga gracias a la normalización de todo tipo, nunca se puede hacer siempre al margen de una lucha económica y de una lucha de competitividad.
Entonces yo creo que la ruta empezada ya en el año 65, como decíamos antes, de ir a una profesionalización de los proyectos y ir a unas tipologías, una metodología determinada y que viene bien reflejada por los 3 casos que se han traído a esta mesa hoy, pues es algo imparable y algo que tiene un alcance creciente. Pues ya en los minutos finales y como representantes de 2 universidades, como la Universidad de Castilla-La Mancha y la UNED, quería preguntarles de qué manera se consideran o están presentes estos modelos en el día a día docente de sus universidades. Bien, en mi caso yo distinguiría entre lo que es gestión, que por fortuna yo he tenido ocasión de realizar durante 4 años en la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, siendo su director del centro, su director de relación con empresas, en el ámbito de gestión y en el ámbito docente. En el ámbito de gestión está clara, es decir, pues uno tiene en la cabeza este tipo de herramientas y cuando plantea una reunión, cuando plantea un proyecto, cuando coge el teléfono para hablar con alguien, pues sabe en qué fase, en qué momento del proyecto está, intenta rellenar los distintos deliverables, entregables que se están haciendo, se ponen cosas tan prosaicas como poner hora de terminación de una reunión, cuando en la universidad siempre ponemos hora de comienzo y no ponemos hora de finalización, pues hora de finalización, levantar un acta de cada una de las reuniones. Es decir, en la gestión está clara, digamos, esto está hecho para gestionar. Desde el punto de vista docente, bueno, pues en mi caso, pues lo que se intenta es que en las asignaturas que tienen que ver con la dirección de proyectos, tanto en el grado como en el máster con más profusión, con más detalle, con más profundidad, pues hacer que los alumnos de alguna forma empiecen a vivir un entorno lo más profesional posible. Es decir, se hacen muchas presentaciones, se les intenta sacar un poquito de sus casillas ingenieriles y poner a las personas, a los alumnos, en un punto de vista un poco más cenital, un poco más elevado, en el que no vean el proyecto como un diseño y una ejecución, sino como algo más amplio. Yo siempre les digo que a la gorra que llevan puesta de ingeniero hay que ponerle otra gorra encima, que es la de project manager. Y en las clases, inicialmente, eso históricamente ya llevo unos cuantos años dando estas asignaturas, inicialmente ellos tienen una visión más cerrada, más constreñida al tema técnico. Cuando termina la asignatura, eso es lo que se pretende, acaban teniendo una visión más amplia, una visión más de project manager, es decir, ampliar la formación técnica con una formación más transversal, más de gestión. Sí, bueno, en la UNED, con el cambio de planes de estudio, pues puedo decir que en los planes de estudio de la antigua ingeniería y oficinas técnicas de ingeniería industrial, de ingenierías técnicas industriales, no se abordaba el tema de los cuerpos de conocimiento. Sí la normalización, pero no los cuerpos de conocimiento. Ya con las enseñanzas del Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, con los grados y con el máster que se empezará a impartir el año que viene, sí que se considera estos enfoques. Evidentemente no se trata de agotarlos en nuestras enseñanzas. Como decíamos antes, el objeto de velar, desarrollar y acreditar los conocimientos en este campo queda en manos de organismos privados, de organizaciones y de asociaciones. Pero está claro que si queremos que lo que enseñamos a nuestros alumnos, aparte de un punto de vista de conocimiento básico, teórico, abstracto, aplicado y práctico, también tenga su connotación con el mundo real, no podemos hacer una barrera en lo que antes del título y después del título. Habrá que sentar los puentes para la continuidad del aprendizaje, que por otra parte cabe decir que lo van a tener que tener a lo largo de toda su vida. Entonces, pues se les introduce en este tipo de maneras de enfocar el proyecto, su gestión y la dirección de proyectos, y evidentemente pues tenemos que plegarnos a estos modelos ya tipificados que existen como decía antes, con bastante generalidad en el mundo profesional. Bien, pues tenemos que cerrar aquí este programa. Muchas gracias, Miguel Ángel Sebastián, por acompañarnos, y gracias también a José Ignacio Muñoz. Muchas gracias. Gracias y hasta una próxima ocasión.